Gracias a Dios, a la vida, al universo. Honor y temple. Y para una buena comunicación, siguiendo el principio rector de la Asociación Nacional de Locutores de México, por el derecho a hablar, con apego al derecho, todos los jueves te esperamos en Dimensión Jurídica y Pericial, donde la maestra Diana Navarro nos comparte en vivo entrevistas con grandes personalidades nacionales e internacionales en diversos temas, cuyo único objetivo es la educación y cultura de paz. Transmitiendo desde la Asociación Nacional de Locutores de México de 5 a 6 de la tarde, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook y LinkedIn como Grafoperfilación Dimson y Grafoperfilación, la personalidad al desnudo en Spotify. Porque en esta dimensión estamos todos. Gracias a Dios, a la vida, al universo. Gracias por coincidir. ¿Quién es el responsable? Hablemos claro. ¿Qué pasa con los móviles? ¿Qué pasa cuando les queremos poner límites a nuestros chicos, niños, niñas y adolescentes en casa? Y el sentimiento de frustración impera, pero aquí, ¿quién es el responsable? ¿El maestro? ¿Los papás? ¿Los amigos? Hablemos claro y vamos a hablar con nuestra súper invitada que queremos mucho, la maestra psicoterapeuta, la maestra Gabriela Pérez Acevedo. ¿Cómo estás, Gaby? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que te desmañanamos porque estás en Bélgica, es de madrugada para ti ahorita, pero un agradecimiento profundo porque estás nuevamente con nosotros. Muchas gracias, maestra Diana, por la invitación y pues un gusto de poder compartir con los papás y con nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Gaby, ahora sí que tenemos que hablar. Maestra Gaby, estamos en una situación bien complicada en las escuelas, en los centros comerciales, en los lugares recreativos, como estancias que están fungiendo de alguna manera como lugares recreativos también, no solo para los pequeños, sino para los adolescentes también, en los restaurantes, en las casas, en las fiestas, en todos lados, impera el uso excesivo de aparatos, de estos móviles. Pero más allá de, porque mucho hemos hablado de esto, maestra Gaby, más allá de la agresividad de alguna forma que se está manifestando con el exceso de este uso de ya no hay límites. Finalmente nos damos cuenta que ya no hay límites. Sí, finalmente, ahorita en esta época tan numérica, ¿no? Con toda la tecnología, realmente lo que está pasando, pues solamente está mostrando un desajuste, una disregulación de nuestras propias conductas. Y puede ser, porque ahorita están los celulares de moda, entonces se va a mostrar ahí, ¿no? Pero más allá del celular, muestra este desajuste que tenemos, este exceso, ¿no? Esta falta de control que tenemos sobre este objeto, pero ahorita, como vuelvo a repetir, es porque está el celular, si no sería a lo mejor quizás con otra cuestión, y más allá del celular va cómo nosotros no nos estamos ajustando, cómo nosotros nos estamos excediendo con ello. Sí, lamentablemente estamos normalizando. Primero estamos cosificando, ¿no? E incluso hasta las mismas personas. Ahorita vamos a explicar por qué, pero estamos normalizando que los muy pequeñitos, desde meses de nacidos, desde luego, ya están teniendo cierta adicción con que si la musiquita, que si los colores, que si el uso excesivo de estos aparatos, la computadora, en las pantallas, como en varios videos se ve cómo les ponen a los bebés todo este contenido, que lo que no saben los papás o no sabemos en realidad, porque bueno, pues para eso nos acompañas, porque nos estás reeducando en ese sentido, cómo la corteza prefrontal, cómo todo el sistema, incluso operativo, el sistema nervioso, cómo queda de alguna forma expuesto, pero al mismo tiempo se empieza a interrumpir ciertas funciones por este tipo de contenido. Así es. Detrás de todo lo que está pasando, detrás de la acción de estar con el celular, hay un efecto real
en nuestro funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, está el sistema dopaminergético, que obviamente se activa, este sistema de la recompensa, entonces vemos estas lucecitas tan agradables, los sonidos, y entonces, ¿qué es lo que genera en el niño? Pues más, va a estar más en la búsqueda de ese tipo de estímulos. Y entonces se hace un círculo vicioso porque realmente en la vida cotidiana, en el salón de clases no se da todo este sobreestímulo, ¿no? O sea, realmente cuando hacemos las tareas también no hay todo este estímulo. Entonces, las tareas que para nosotros eran todavía nuestra sociedad, de nuestra generación, eran más normales, para ellos es como, qué aburrido. Porque nuevamente comparan, ellos se acostumbran a este sobreexceso de estímulo y después pasar a un pobre estímulo, para ellos es como, no, no, un rechazo. Y se va interrumpiendo, se van entorpeciendo, perdón por esta, ¿cómo lo digo de esta manera? Pero de verdad ya se empiezan a identificar ciertas actividades, tanto el pensamiento crítico como las habilidades blandas, cómo se va interrumpiendo ese proceso cognitivo, ese proceso de cómo captamos la información, porque una cosa es conocer la información y otra comprenderla. Y cómo esto no deja evolucionar al pequeño. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Sí, porque ellos en su edad, en la infancia, está el proceso de aprendizaje justamente, donde todas las competencias, capacidades empiezan a desarrollarse. Bueno, normalmente eso es lo que debería de pasar, ¿no? Pero ya con la llegada del celular, pues lo que hace es que se bloquean esas competencias. Y entonces, obviamente, pues, ¿qué es lo que pasa? Que los niños no están desarrollando las capacidades que nosotros todavía podemos desarrollar. Aún en nuestra generación no tuvimos todavía nuestras capacidades desarrolladas al máximo, pero tuvimos todavía más estimulación. Pues sí, porque de alguna forma era hasta, digo, lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Para que no piensen que estoy haciendo alusión a que otra vez tenemos que educar de esa manera. En algún momento yo dije, hace tiempo en el programa, es que los que fuimos educados con chancla y no sabes, empezaron a escribir, no, maestra, pero ¿cómo es posible que usted esté motivando a la agresividad? No, 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 no. Yo me refiero a cómo nos educaban, que hasta con la mirada, ¿no? Mucho lo hemos hablado contigo. La mirada, el tonito fuerte, que si la mamá nada más mostrando aquí con el lenguaje corporal, pues ya sabíamos cómo nos iba a ir. Pero en base a eso también, teníamos tareas, unas funciones muy específicas en casa. Cada quien tenía cosas que hacer, desde lavar el patio hasta las mamás que tenían que ciertas mascotas y las jaulas de los pájaros y no sé qué, la tortuga. Cada quien tenía una función, pero también teníamos ciertas habilidades, porque en otras generaciones pues salíamos a jugar a la calle, teníamos desarrollo de habilidades específicas que nos permitían incluso hasta meternos en las pláticas de los adultos, ¿no? Que nos decían, cállese, no se meta. Pero ahora los chicos ya no tienen un vocabulario que sea, no quiero decir diáfano, en el sentido que sean las ideas, que sean hiladas una con otra y que no se interrumpa el orden de ideas. Sí, es correcto. Y esto no solo lo digo yo. Ahora que estamos yendo con varios maestros a varias escuelas desde jardín de niños, es lo primero que refieren. Sí, antes el estilo de vida que teníamos, pues obviamente como había menos, todas estas distracciones nos permitían estar en contacto directo con la manipulación. Por ejemplo, estar en situaciones en el exterior y entonces nos permitía, como no teníamos tanta facilidad, que es lo que hacía que el cerebro estaba forzado a realizar más trabajo cognitivo. Como no había tanta distracción, había más imaginación, más creatividad que podía desarrollarse en ese momento. Ahorita el problema es que no tenemos todo ese estímulo. Estamos carentes de estímulo. Al contrario, ahorita tenemos una etapa donde, bueno, una época donde todo es muy fácil. Entonces el ser humano ya tiene, como todo está muy fácil y accesible, el humano no tiene que buscar tanto, no tiene que pensar tanto. Entonces, pues menos desarrollo, obviamente. Claro, ayer estaba viendo un video que la verdad me encantaría platicar con este chico. Hace videos en TikTok donde hace alusión, comenta
con qué jugábamos, qué tipo de dulces en ese momento o en esa época consumíamos y demás. Pero hubo algo que me llamó particularmente la atención, que hablaba de estas actividades académicas. Teníamos que hacer todo un resumen de aquellas biografías, esas que traían unas letrititas que decíamos, Dios mío de mi vida. Entonces, todas estas actividades y el salir a jugar y el jugar que si resorte, que muchas actividades de alguna forma nos tenían en otra esfera, en otro contexto. ¿Por qué voy a esto, maestra Gaby? ¿Por qué estoy comentando esto? Porque lamentablemente, y lo puedo decir como criminalista y con estudios en criminología como lo estamos llevando ahorita, que nos estamos preparando en esa área también, qué lamentable es saber que niños muy pequeños están agrediendo a sus semejantes y no a chicos incluso de su misma edad. Tenemos el caso de un niño que lesionó a su hermanito de 2 años porque pues, el chico puso el teléfono para grabarse, estaba viendo algo y pasa el bebé, mueve el teléfono, se cae el teléfono y el niño le propinó una golpiza al hermano, al pequeñito, como no tienes idea. Entonces, digo, yo no quiero enfocarme específicamente en este tipo de temas porque ya es suficiente con lo que vemos en criminalística, pero sí quiero ser muy enfática, maestra Gaby. La pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta agresividad? La corteza prefrontal, ¿hasta dónde se está viendo interrumpida la evolución de la corteza prefrontal? Que la primer reacción que tiene el individuo es agredir. Sí, muchos papás no saben, papás y terapeutas, no saben que el niño sí tiene la capacidad para controlar su comportamiento. El problema es que como no saben que el niño sí tiene la capacidad, ¿qué es lo que pasa? Que este potencial o esta capacidad no se le estimula al niño. Y entonces, consecuencia, pues el niño obviamente desde que pasa es más sujeto a poder reaccionar de manera impulsiva, de reaccionar de manera irracional o sí, también. Entonces, pero ahí nuevamente es también por la desinformación que hay. Antes, aunque los papás tampoco no lo sabían, pero la sociedad en la que teníamos propiciaba a desarrollar más esta capacidad de autocontrol. ¿Por qué? Porque nuevamente, efectivamente, estábamos más acostumbrados al esfuerzo, porque como no había tanta facilidad, de manera invariable nos llevaba a esforzarnos. No había GPS, entonces nos llevaba a que me tengo que acordar de la calle, entonces había muchísimo más estímulo cognitivo. Actualmente, pues, si algo queremos, rápido por internet, buscamos y encontramos súper rápido. Entonces no hay esa estimulación. Todavía hasta hace, me parece que 1 o 2 años buscaban los alumnos información por internet y tenían que escribir. Ahora ponen el audio, ya no hay necesidad de que escriban, ya nada más lo están cargando como mensaje de audio, desde luego, y es así como pretenden estudiar. Entonces, ¿dónde quedan esas habilidades blandas? E insisto, el pensamiento crítico. Si me permite rápidamente, quiero saludar a Ana Zamora. Excelente tema con la maestra Gaby, como siempre. Claro que sí, Ana Zamora, la verdad es que gracias, primeramente gracias por estar con nosotros y tienes toda la razón. La maestra Gaby, bueno, pues que es una experta en esto. Y fíjate, Gaby, que tenemos un mensaje desde hace varios días y un saludo también a Lidia Sánchez García, donde ella hace también una pregunta y de alguna forma también está enfatizando en que los niños aprenden lo que ven. Entonces, muchos papás, porque muchos papás se acercan cuando vamos a estas conferencias, se acercan y dicen, es que él no entiende, es que no me hace caso. A ver, espérame, ¿quién es el adulto? ¿Quién pone los límites? ¿Y de dónde está viendo? Porque es muy pequeñito, está en jardín de niños. Y ¿de quién está viendo estas dinámicas repetitivas?
Hay una literatura científica que justamente habla de este tema, que para que el niño pueda llegar a una autorregulación, es decir, a un autocontrol, en la primera etapa es primero que pase por el autocontrol de los papás. Si los papás no controlan al niño, es difícil que el niño pueda llegar a un autocontrol. Lo que también tenemos hoy como desafío en nuestra sociedad actual es que efectivamente hemos pasado a una educación más laxista. Antes era el extremo de control, eso tampoco nos ayudó, pero ahorita pasamos al otro extremo donde el niño pues está con toda una sociedad que no estimula tanto y sin control, ¡pum! Ya, el match perfecto para que el niño pues siga, ¿no? En este círculo vicioso. Uh-huh. Sí, y también alguien que me escribió ayer y me dijo, maestra, ojalá que pueda, porque va a ver el programa grabado, ahorita está en sus actividades laborales, pero me dijo, maestra, por favor, pregúntele a la maestra Gaby, su invitada, qué tanto afecta también a los niños, las niñas y adolescentes el que están naturalizando, digo, ya lo están viendo de manera muy normal, muy natural, todo el contenido que desde luego no beneficia, pero la pregunta directa específica es, ¿cómo afecta ese tipo de música de ciertos videos más el contenido, que no es un contenido propio para estas edades? Ya no estamos hablando de caricaturas con los niños y demás, imágenes de colores, ¿cómo afecta en el desarrollo y la cognición de niños, niñas y adolescentes? Pues bastante, porque ya hay una, ¿cómo se puede decir? Ya hay una base que el niño mientras está con el celular, no hay ese desarrollo de pensamiento crítico, de reflexión. Entonces, ya hay esta tendencia, ¿no? Y aparte se le brinda un contenido que no le va a ayudar al niño. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente este espíritu crítico de decir, bueno, este contenido no está bien, no lo va a tener. Entonces, para él va a ser más fácil que el contenido lo absorba. No que el niño absorba el contenido, sino que el contenido absorba al niño. Sí, y bueno, pues ahora sí que tienes mucha tarea, Gaby, porque ya tenía algunas semanitas que decíamos, ya va a estar Gaby con nosotros, pero bueno, como se atravesaron las vacaciones y demás, bueno, pues aquí está con nosotros, sí. Tenemos otro comentario también. Carlos Everardo García dice, ¿qué tan complicado es ahora educar a nuestros hijos? Ya les tenemos miedo. Sí. ¿Qué nos puede recomendar su invitada para trabajar? Fíjate lo que dice, para trabajar y medir esto es lo que me preocupa, y para trabajar y medir con cautela el cómo me comunico con mi hijo. O sea, ya tienen miedo. Sí, hay muchos papás que actualmente efectivamente están desorientados con respecto a qué hacer, ¿no? Exactamente cuáles son las prácticas parentales que van a ayudar o no al niño. Y bueno, en la ciencia sí hay, en la literatura científica sí hay unas prácticas que están reconocidas como prácticas útiles. Por ejemplo, está justamente el poner límites. El desafío para los papás es cuál es la dosis perfecta de límites, porque si ponemos exceso de límites, ya conocemos las consecuencias, no ayuda al niño. Si ponemos pocos límites, tampoco no ayuda, pero entonces, ¿cuál es la correcta dosis? Ese es el desafío para los papás. Y también hay una realidad, es que cada niño necesita una dosis diferente. No hay una dosis para todos los niños, no. ¿Por qué? Porque va a depender también del temperamento que el niño tiene. Por ejemplo, hay niños que de chiquito de manera natural les damos una indicación y la siguen. Y esto se presenta mucho en las familias, por ejemplo, papás que me dicen, es que mira, con mi hijo, con él sí me funciona y con el segundo hijo no me funciona, porque efectivamente con el primero, él venía de manera natural con un temperamento, con algo biológico, con esa buena disposición a seguir las reglas. Entonces le damos una y la sigue. El segundo hijo viene con un temperamento más agitado, más complicado, y entonces esa misma regla no le va a funcionar. Y entonces ahí, y ese es el desafío para los papás, es que ahí con el segundo hijo se tiene que aplicar algo diferente, una dosis diferente.
Sí, por supuesto. Y volvemos a lo mismo que hemos hablado desde hace meses, Gaby, desde que nos acompañas. Ya vas a hacer un año con nosotros, o va a cumplir un año que estás con nosotros. Y la verdad es que yo súper agradecida porque, bueno, pues ya es de madrugada en Bélgica y tú siempre súper puntual con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, esta situación donde efectivamente cada uno de nosotros como hijos, como integrantes de una sociedad, como colaboradores en un equipo de trabajo e incluso como pareja, tenemos canales de comunicación diferentes. Y los papás, sí creo, considero, mejor dicho, considero que los papás y los maestros, que ya estamos trabajando muchos en este sentido, en estos temas, debemos identificar los canales de comunicación, porque yo visual no me voy a comunicar igual con un auditivo, o yo visual no me voy a comunicar igual con un kinestésico, y viceversa. Entonces, sí vale mucho el enfocarnos en que ya no educamos como antes, ni los maestros, ya no educamos como antes, y muchos maestros decían, es que la pedagogía con los chicos de secundaria, pues, espérame, tenemos pedagogía, ebegogía y andragogía. Habría que ver la pedagogía con los pequeños, la ebegogía con los jóvenes y la andragogía con los adultos, y no les vamos a dar una clase y no aprende igual un chico de secundaria que uno de maestría. Entonces, desde ahí, también nosotros como maestros tenemos mucha responsabilidad del cómo nos dirigimos, pero los papás también, por favor, papás, y es un llamado a lo que tanto se le llamaba como escuela para padres, no tengan miedo en ir a estas pláticas, porque finalmente nos sirve a todos y el único propósito es que todos tengamos una mejor convivencia. Y créanme que esto nos va a hacer evolucionar más. Yo entiendo que ahorita el morbo mueve, el morbo vende, pero no todos nos dedicamos a eso. Entonces, vale, yo no digo la pena, vale el esfuerzo de ver y concientizarnos, ver más allá, identificar, visualizar cómo queremos en un futuro y muy próximo la educación de nuestros hijos. Sí, y también trabajar en conjunto con los maestros, porque también estuve en México y una realidad que también encontré con los maestros y que bueno, también se encuentra acá en Bélgica, es que también ya tienen miedo a los papás. ¿Por qué? Porque efectivamente si ponen reglas con los hijos o condiciones un poquito más estrictas debido a que a lo mejor el hijo presentó algún tipo de dificultades, los primeros en reaccionar, ¿quiénes son? Los papás. Cuando antes era el maestro que tenía esa autoridad, ahorita la autoridad del maestro tampoco ya no es la misma. Entonces, pues si en la casa no hay esa autoridad para el niño y que sabemos que la autoridad es importante para el desarrollo de estas funciones ejecutivas, y si en la escuela tampoco no hay, pues realmente no está viendo casi estímulo para el niño, está viendo un pobre estímulo para el niño. Claro. Rápidamente, Gaby, antes de continuar, un saludo para Norma Acevedo. Muchas gracias, Norma, por estar con nosotros. Dice, buena tarde. Y esos desafíos, maestra Gaby, ¿cómo podemos abordarlos? Qué bueno que lo pregunta. Siempre lo he comentado aquí a todos mis invitados y desde luego alguien dijo, no está, alguna vez lo dije, sí, me hago responsable de mis palabras, ya pronto va a estar nuestra consentida. Es que su consentida, la maestra Gaby, sí, se ha portado súper bien con nosotros. Y la verdad es que el cariño, el amor y el respeto y la admiración se ganan. Y bueno, pues la maestra se lo ha ganado a pulso. Y esta parte donde viene el invitado aquí a nuestro espacio, viene el invitado, él habla desde su expertise, desde su materia, y yo desde la parte criminalística y criminológica. Y trabajamos hasta la victimología incluso. Pero esta parte donde pregunta Norma Acevedo, estos desafíos, ¿cómo podemos abordarlos? Algo que nos funcione, pero de inmediato. Perdón, a lo mejor estamos diciendo, los chicos ya tienen todo fácil, lo quieren todo al alcance y la premura, pero también nosotros necesitamos ese tipo de dinámicas. Gaby, ¿qué hacemos? Sí, bueno, la primera y algo que siempre nos han dicho, ¿no?
¿dónde viene la educación? La importante, es cierto que el niño se educa en casa y en la escuela, pero la base es en la casa. Entonces, si en la casa, en su ambiente, que es donde está la mayor parte del tiempo, el niño no tiene este estímulo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir a la escuela y pues va a ser una moneda al azar, pero si la maestra no pone reglas, ¿qué va a hacer el niño? Pues también obviamente no va a seguir. Entonces, ¿qué hacer? Pues primero trabajar en casa, que es lo básico, y si en casa se da este trabajo y el niño en la escuela está presentando un problema, entonces ahí sería importante tener un diálogo preciso con la maestra, identificar exactamente qué es lo que está causando problema en el niño. ¿Por qué? Porque también encontramos otra situación. Es que también se da mucho el estigma, los maestros, a veces el hecho de que el niño, ok, bueno, un día no entregó su trabajo en clase, y es como, ya, no trabaja en clase, ¿no? De una situación pasa al no trabajar en clase, o de una situación donde el niño a lo mejor un día hubo alguien que lo molestó y reaccionó de manera más impulsiva que los otros niños, ya el niño ya es un grosero. Entonces, es muy importante por eso que el niño se le estimule en casa para que los papás puedan tener una mirada objetiva de su niño, cómo él se comporta. Número 1, número 2, si se presenta en la escuela, identificar exactamente cuál es el problema y descartar que sea realmente un problema y que no sea una generalización en clase. También hay varios sesgos que se presentan en clase, como la maestra tiene varios alumnos, a veces le cuesta poner, ¿no? Como observar directamente al niño, y entonces hay toda una mezcla y son, bueno, factores también a evitar. Sí, y la verdad es que mamitas como Claudia Zárate, mis respetos, mis consideraciones y mi admiración completa. Fíjate lo que dice. Me parece muy importante que el adulto es quien regula al niño. Por lo tanto, reflexiono en lo que tendría que regular en mí misma como mamá y adulto frente a mis hijos y hacerme cargo de mis propias, de mis limitantes o desafíos. Claudia, gracias. Miren, es esto a lo que queremos llegar. Este tipo de reflexiones es lo que necesitamos replicar en varios, porque sabes una cosa, Claudia, y no me dejará mentir la maestra Gaby, como bien lo dijo, que también sucede en Bélgica. Yo soy docente universitaria y créeme que han llegado papás de mis alumnos en licenciatura a reclamarme por qué les di cierta calificación, cuando saben incluso que no llevaron la tarea, cuando saben incluso que llegaron y están rompiendo la regla. Pero, Claudia, me quedo con esta parte. ¿Qué opinas de lo que está diciendo muy acertadamente Claudia Zárate? Así es. Claudia acaba de tocar un tema muy importante, porque de hecho está comprobado que, según la literatura científica, que los papás que ponen más corregulación a los niños son papás que también se autorregulan más. Claro. Conocen más su funcionamiento, son capaces de tomar más regulación en ellos mismos, un autocontrol más importante, lo que les facilita controlar al niño. Pero si los papás tienen dificultad a ellos mismos de controlarse, con los niños, pues obviamente tiene esa misma, es el reflejo finalmente. Claro, yo creo que podemos hacer un libro de lo que callamos los maestros. Si los papás supieran, porque de allá para acá, pues ven a una persona, ¿verdad? Y de aquí para allá, pues tenemos que atender a muchos a lo largo del día, a lo largo de las semanas. Y en muchas ocasiones hay mucho ímpetu de los papás para, pues, darles un trato preferencial a sus hijos, cuando a veces, y en muchas ocasiones, generalmente, no logramos entender que no son clases particulares, estamos en una comunidad, y el hecho de tratar de tener equilibrio en ello, en muchas ocasiones no nos ayudan mucho los papás. Gaby, danos, por favor, ahora sí que apóyanos en qué podemos hacer, incluso hasta como maestros, para tener una buena
y mejor dinámica en cuanto a esto de los móviles, el uso excesivo? La primera y la base es que los papás tomen su papel de papás, que tomen nuevamente este reino, ¿no? De que ellos tienen esta posición. Porque si ellos no la toman, si ellos no identifican cuál es su posición real, ¿qué es lo que va a pasar? Que el niño pues obviamente puede hacer y deshacer, porque no hay alguien que lo ajuste, no hay alguien que lo regule. Actualmente los papás están mucho con esta creencia de los papás somos para darle lo mejor al hijo, pero más allá de darles lo mejor es la educación y ya después lo mejor va a llegar solito, porque si ellos se educan bien, están dando ya lo mejor. Entonces, la primera base es tomar nuevamente este lugar, esa posición que ellos tienen en el desarrollo de sus hijos. ¿Cómo? Hay diferentes prácticas que van a ayudar. Sí, es cierto que escuchar a su hijo les va a ayudar. Es cierto que ser empáticos con ellos les va a ayudar, pero es cierto que también un niño necesita hoy límites. Y hoy más que nunca, ¿por qué? Porque la sociedad en la que estamos ahorita, en la que vivimos, es una sociedad donde todo nos llega, todo, de manera muy accesible, muy fácil. Y sí, a comparación de antes, era más nosotros teníamos que ir a buscarlo. Pero ahorita como todo nos llega muy accesible y muy fácil, ¿qué es lo que pasa? Que un niño, pues obviamente como es un niño, pues él lo va a tomar. Pero ahí el papel de los papás es el que decide qué es lo que sí toma y qué es lo que no toma. Entonces, el niño solito no lo va a hacer. Hay papás que me dicen, sí, pero es que cuando le quito el celular, mi hijo se va a enojar, pero es normal que va a enojarse. Si a él le gusta tener el celular, pues o si de plano, si un día se lo quitamos, si empezamos a corregular, a regular el uso, la primera reacción del niño va a ser el enojo y es completamente normal. Pero para muchos papás es, chin, se enoja, entonces mejor ya se lo dejo porque se va a enojar. Entonces, es importante que los papás conozcan que el niño va a tener ciertas reacciones que son, nuevamente, como vuelvo a repetir, normales. ¿El niño se va a enojar? Sí, es normal, porque es un ser humano, no es un robot de, ay, le quito y va a sonreír. No, ajá. Claro. Entonces, sí, pero si le pongo límites, se enoja, va a ser normal que se va a enojar. Si no está acostumbrado a tener límites y le empezamos a poner límites, sí, pero es que se va a frustrar y después también, por ejemplo, y esto me lo dijeron varios papás, sí, pero a veces no lo ponemos porque sabemos que va a ser más difícil. Ya se va a enojar y entonces la situación va, entonces lo más sencillo es, mejor le dejo el celular. Sí, a lo mejor va a funcionar al corto plazo, pero a largo plazo, en verdad, se pueden evitar tantos conflictos. Y finalmente el niño, ¿cuánto va a durar? Y esto muchos papás lo pueden, si están escuchando, muchos papás se pueden dar cuenta que cuando le quitan el celular al niño, sí, va a llorar que 5 minutos, va a llorar 10 minutos quizás, pero después se le pasa. Y esa es la característica del niño. Entonces, si después se le pasa, ¿cuál es no hay problema ahí, porque pues realmente se va a pasar, va a ser pasajero el berrinche. Bueno, en ciertas edades, porque no son niños. Sí, la verdad es que ahorita está bien complicado. Y bueno, rápidamente, Claudia Sara te dice felicidades a la maestra Gaby y este espacio por hacernos reflexionar en un tema tan urgente y sensible. Sí, y te invitamos, Norma Acevedo y Claudia Zárate, que sigan con nosotros cada semana porque voy a estar trayendo especialistas. La situación está muy grave y ya llegamos al tema específico que nos atañe el día de hoy con la maestra Gaby. Sí, si bien es cierto, se les quitan los móviles, lloran un ratito, se les pasa, en su minoría, porque ahorita en la mayoría de los casos, los papás ya están lesionados, los hermanos están, físicamente, porque empezaron con ese maltrato. El maltrato es multifactorial y se está dando en diferentes situaciones. Primero fue maltrato del yo te castigo, porque como me quitaste el celular, yo te castigo ignorándote, no te hablo. Te castigo no llevando a cabo mis actividades en casa, mis tareas, mis quehaceres. Pero ahora es, si le quitas el celular al niño, a la niña o al adolescente,
ya no hay limitaciones, e incluso hasta en los centros comerciales, en la calle, en cualquier lugar, llevan a cabo una serie de dinámicas donde exponen a los papás, se exponen ellos mismos, pero aquí lo grave, eso es grave, pero mucho más grave, el contacto, esa agresión física que ya están ejerciendo en contra de los padres y los hermanos. Sí, y por ello es bien importante que los papás, cuando entre más un niño sea chiquito, es más fácil porque todavía lo pueden controlar, porque obviamente el niño ahí no tiene tanta fuerza, no está tan habituado a utilizar el teléfono, más el niño pasa a la adolescencia. Obviamente no es lo mismo quitar un hábito de 4, 5 años, 8 años a un hábito de 15 años, por ejemplo, ¿no? Cuando el niño también ya está como con menos control, porque recordemos que si el niño no tuvo control de chiquito, generalmente no lo tienen en los siguientes años. Entonces, su descontrol está más fuerte que, por ejemplo, un niño de 5 años. Ajá. Y también la fuerza crece. Entonces, hay varios factores que pueden efectivamente empeorar. Entonces, en verdad, sí, súper importante para los papás, porque hoy el tiempo sí es oro. En esta cuestión es realmente una bomba de tiempo, porque actualmente estamos viendo ya los primeros efectos de ello, del sobreuso del celular. ¿Cuándo los vamos a ver más? En unos 15, 20 años, ahí vamos a ver todavía efectos más, más marcados, obviamente. Bueno, y ahorita estamos hablando en este momento de niños, niñas Sí, y adolescentes. exacto. Pero esto se está normalizando, se está naturalizando tanto que ya no hay dinámica. Vamos a los restaurantes y entre familias ya no se hablan, nada más para la fotito, es todo. De ahí en fuera, cada quien en lo suyo. Oye, en lugar de decir, oye, pásame, como decimos aquí en México, pásame la sal, mira, pide esto, pide aquello, se escriben. Oye, ¿cómo sabes? Me tocó ver algo así. ¿Cómo sabes que quería cierta situación de cierto objeto de la mesa? Ah, porque le escribí. ¿En qué momento nos estamos comunicando? ¿En qué momento cuando entre parejas, porque alguien me escribió que vamos a hacer un programa de esto, Gaby, también entre parejas, están en la misma casa, en diferentes habitaciones y se escriben, oye, no como antes, aunque sea de, oye, ven, nada, la comunicación ya no se está dando. Y algo bien importante, aquí tenemos dos problemas garrafales, podríamos decir, y perdón por la expresión. Uno, la falta de comunicación. Cuando un individuo no se comunica con otro verbalmente, empieza a haber cierto tropiezo. Insisto en las habilidades blandas, pensamiento crítico y en muchas otras habilidades que tenemos para poder llevar una dinámica sana y evolutiva. Y otra, las personas que no escriben constantemente tienen cierto sesgo en, insisto, ciertas habilidades. Pero si le aunamos que no hay comunicación con los papás, que no hay comunicación de mínimo, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué comiste hoy? Sí, y también tomando en cuenta que más los años pasan y si nos damos cuenta, el uso del celular ha sido también evolutivo, ¿no? Ha sido progresivo. Actualmente lo estamos usando más que hace 5 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada vez están saliendo nuevas aplicaciones, porque la sociedad cada vez está más inmersa en la tecnología. Entonces, vamos a ver en 5 años cómo estamos en el uso, porque muy seguramente vamos a estar todavía en un uso más, ¿cómo se puede decir? Bueno, en todo caso, sí podemos predecir un tipo de tendencia que en 5 años va a ser todavía más fuerte la dependencia del celular que en esas generaciones. Claro, en la universidad, en el 2019, recuerdo perfecto que alguien fue a dar un tema de inteligencia artificial y de todo esto que ya estamos viviendo, que está en boga todas estas dinámicas, esta información, y decían, váyanse preparando porque para el 2020 y tantos la inteligencia artificial va a ser lo de hoy. Señores, yo estudio neurociencia y con todas estas materias, porque yo sigo estudiando y la maestra Gaby también y todas las conversaciones que tenemos, por eso estamos hablando de estos temas y por eso es mi invitada. Ojo aquí,
ya nos tenemos que estar preparando, lo comentamos, ¿cierto, Gaby? Cuando estuviste en México hace más o menos casi un mes y medio, nos tenemos que preparar porque a muy corto plazo esta salud mental va a requerir de apoyo, tanto de maestros como los de psicólogos, de todos, sí, absolutamente todos, porque nos está rebasando la tecnología. Esta es la singularidad tecnológica. Sí, pasamos de una situación a un problema social, de salud incluso, a un problema social y de salud. Actualmente, efectivamente, estamos viendo de manera concreta los efectos, los impactos de la tecnología y más allá de la tecnología, de las prácticas de los padres que no regulan a sus hijos con el uso de la tecnología. Cuando voy a las conferencias con los papás, ellos, bueno, hacemos la pregunta inicial de cuáles son las características de los niños de hoy, y una de las respuestas que es muy común es que los niños, el uso de la tecnología, a ver, detrás del uso de la tecnología es el uso, el permiso o el descontrol que yo no pongo con mi hijo en la tecnología. Es muy diferente decir, el niño que no se controla, a decir, yo no controlo a mi hijo en el uso de la tecnología. Es muy diferente. Hay ¿qué se puede decir? Un mar de diferencia en ello, ¿no? Y efectivamente, uno de los problemas también actuales es que los papás no se dan cuenta de la importancia que ellos tienen en el ajuste del uso de la tecnología. Eso es básico. El niño no se va a controlar. La tecnología no es el problema. El problema es que hay una ausencia de parte de los papás en el control de la tecnología. Ese es el problema central. Claro, y otro punto también, maestra Gaby, que quiero que abordemos rápidamente, y creo que esto nos va a dar para muchos más programas, que ahora que he estado yendo también, y tengo mucho tiempo, muchos años trabajando labor social, prevención del delito en las escuelas, pero pues le tuve que titular prevención de riesgo social porque a muchos papás les mueve un poquito cuando escuchan la palabra delito. Bueno, prevención de riesgo social. Pero cabe señalar que desde jardín de niños, porque hacemos dinámicas, hasta universidad, muchos niños, niñas y adolescentes se acercan, y jóvenes se acercan con nosotros, mi equipo de trabajo, y lo que está imperando también es, porque yo hice y generalmente hago esa pregunta, ¿por qué estamos tan inmersos en las redes sociales? ¿Por qué no tengo otra dinámica, ir al gimnasio, salir a jugar, súbete a un árbol, baja una manzana, invéntate algo? Pero lo que llamó particularmente la atención en repetidas ocasiones, esto está dando muchísimo, en una sola semana, es que como a mí no me tienen en el grupo de WhatsApp como mis compañeros, por eso me meto a las redes sociales. Como a mí no me habla cierto grupo de mis compañeros, me meto a las redes sociales. Entonces quiere decir que también es un refugio, porque no están llevando una buena dinámica social. Sí, hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una consecuencia, todo está relacionado, ¿no? Finalmente, el hecho de que el niño no tiene buenas relaciones sociales, entonces efectivamente se va a ir más a toda la parte de la tecnología. Antes, como no había tanto estímulo en nuestra sociedad, pues no había tecnología, entonces que decíamos, bueno, me voy a jugar afuera, ¿no? O me voy en bici, no todo un recorrido y toda la cuestión. Actualmente, sin embargo, en esta situación, sí es importante que también los papás sepan que el hecho de que el niño esté más inmerso en la tecnología también lo lleva a desarrollar menos habilidades sociales. Entonces, finalmente es como un efecto, ¿no? Como de... Dominó. Dominó, porque al mismo tiempo eso lo lleva a la tecnología y al mismo tiempo eso lo lleva todavía a menos desarrollar esas habilidades sociales que son súper importantes. Claro. Pero como el niño va a tener la iniciativa, el deseo de hablar con los otros, de decir, bueno, ok, aunque ellos no están de acuerdo conmigo, bueno, voy a intentar, ¿no? Intentar
adaptarme o intentar aún así entrar en cuestión social, ¿cómo va a tener esas ganas? Sí, fácil, tengo el celular. Y el celular, aparte, ¿cuál es la trampa del celular? Es que todo el contenido que el niño quiere en ese momento, ¡pum!, ahí está, ¿no? Nada más que pone en YouTube o en otra, o en la IA, pone el contenido que le gusta y ¡pum!, como por arte de magia, aparece. Y dice, e incluso hasta en las fiestas, el que no baila o el que no lo invitan a bailar y en un grupo se aísla. Sí. Dice, antes se salían a fumar, ahora solo se concentran en el celular. Sí, sí, sí. O sea, sirve como antes teníamos, si alguien nos hablaba o nos sentíamos como, pues no, ya ni modo, como que el inconfort, y a veces el inconfort nos decía claro. Y si me acerco con ellos a platicar, chin, y si, pero nos llevaba a reflexionar y ahorita es, bueno, no me quieren hablar, pum, mi celular, y yo sé que en mi celular yo encuentro el contenido que me interesa y el que me gusta y pum, ya, se fue la persona. Sí, creo que sí tenemos, y considero que debemos ser un poquito más sensibles, un poquito más, dejar de tener miedo, ¿sabes? Dejar de tener miedo porque a qué papá no nos hace sentir mal que nuestros hijos pues, ahora sí que la ley del hielo, o que no hagan las tareas o que las hagan de mala manera. Claro, nos hace sentir mal de alguna forma, hieren cierto nivel de sentimientos, pero tenemos que superar eso, porque yo lo he dicho siempre, y el día que tú ya no estés, ¿qué va a hacer de tu hijo? Con habilidades limitadas, ¿qué va a pasar? Norma Acevedo dice, hola tía, mándale saludo a Norma Acevedo, por favor, te está saludando. Dice, hola tía, Normita Acevedo. Muchos saludos. Bueno, y entonces esta parte debemos concientizarnos. ¿Saben por qué? Yo sé que a alguien a lo mejor no le va a agradar tanto lo que voy a decir en este momento y me hago responsable de mis palabras, pero estamos naturalizando tanto, de alguna forma, ve contenido que no te sirve, ve contenido que de alguna forma no te está dejando ningún mensaje propositivo, ningún aprendizaje. Y aquí estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto y muchas personas pueden decir, ay, van a decir lo mismo, ay, qué flojera. Ay, digo con todo respeto el vocabulario, ¿no? Pero dicen, ay, qué pereza. Están hablando de lo mismo, que a los papás nos dejen en paz. ¿Y tu hijo? Y si tú no estás, ¿qué va a ser de tu hijo? Sí, y aprovechen, papás, en serio, si estamos ahorita aquí sensibilizando a la importancia que ustedes tienen en el ajuste del uso del celular, hagan sus preguntas. Si ustedes no saben cómo empezar a poner esos límites con el celular, hagan sus preguntas. Esta información realmente es para ustedes. Entiendo, y lo que hemos identificado es que muchos papás se sienten desorientados porque no saben, ok, es que si le quito el celular se enoja. Es que si le quito el celular, después va a estar más enojado y va a ser peor. Es que si le quito el celular, después ya no va a querer hacer sus cosas. Entonces, hay papás que ya se sienten limitados con ello, pero todo ello, aunque parezca difícil en un inicio hacer el ajuste del celular, es posible. Hay herramientas para ello. Y es importante porque actualmente todavía estamos a tiempo. Claro. Y perdóname que te interrumpa, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de comentar esto que dice Norma Acevedo. Perdón. Ahí está la prueba del control, el control inhibitorio. Si el adulto no está presente, los niños hacen de las suyas. Claro que sí, es eso de lo que queremos hablar. Es exactamente esto, concientizar. Nosotros no venimos a educar a nadie, pero estamos en esta sociedad y necesitamos gente productiva. Y perdónenme, yo que trabajo grafoperfilación laboral, RH, recursos humanos, antes era reclutamiento y selección de personal, ahora talento humano. Créanme, los jóvenes están llegando con una actitud bien complicada, súper complicada. Acabo de entrevistar a alguien que dijo, todavía ni nos presentábamos, todavía ni tomaba bien el asiento y dijo, ¿cuánto pagan aquí?
¿Y cuántos días tengo de descanso? Porque si no, mejor no me quedo a la entrevista. Ya no me dejó ni hablar, yo me quedé así de, ¿cómo? Para que vean. Entonces, si no nos preocupamos en rescatar todas estos talentos humanos desde muy pequeños, porque recordemos que la situación, tenemos una situación crítica de los 7 a los 14 años, es la etapa crítica del ser humano. Imagínate cómo nos va a ir cuando tengan 15, 20, 30, 40, 50. Sí, sí, y finalmente les va a llevar nuevamente la educación, el proceso de educación, de tomar nuevamente ese papel, ese ajuste, ese control con sus hijos, les va a tomar, y sí, al inicio va a ser un poquito difícil, pero es en ganancia a todo el futuro, porque realmente en un futuro, ya cuando esté su hijo más adulto, pues ya no se puede hacer, ya no puede haber ningún control, ¿por qué? Porque ya es una persona adulta. Claro, yo me acuerdo que mi abuelita, ahora sí que todo el mundo hablamos de las abuelitas, ¿verdad? Pero qué fascinante cómo nos educaban las abuelas. Y recuerdo que mi abuelita decía, acomídete, compórtate para que siempre quepas en todos lados y nadie te cierre la puerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo sabemos perfecto, desde ciertas materias, psicología, pedagogía, psicopedagogía, criminalística, criminología, que ahorita la criminología está, bueno, ¿para qué les digo? ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Cómo estamos identificando? Porque, ojo, intercriminis. Hace todavía unos años había cierta edad en la que cierta dinámica delincuencial se daba. Ahora es desde muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y bien lo dice Norma Acevedo, si no estamos con ellos presentes. Sí, sí, sí. Sin embargo, es una realidad que está latente. También muchos papás me dicen, no, bueno, es que antes los papás, bueno, los papás, el problema de los de hoy es que los papás están trabajando mucho, sí, pero también los de antes también trabajaban mucho. Claro. Y aunque también trabajaban, pero había más reglas. Es cierto que hay unas cosas, algunas situaciones no funcionaban en nuestra educación anterior, pero también es cierto que habían prácticas que también funcionaban muy bien. No, por ejemplo, cosas tan sencillas. Si el niño no quería comer algo, era, bueno, te comes lo que hay. Y ahora es, no, bueno, ¿qué te preparo? También se dio mucho este síntoma de es muy conocido, por ejemplo, hay niños en primaria, ¿no? Que dicen los papás, bueno, mi niño le lastima mucho ciertas partes del calcetín o las etiquetas. Antes era, te lastima y pues, ya ni modo. Y ahora es, te lastima la etiqueta y que hacen la mayor parte de los papás. Uh-huh. Sí. La cortan. Y justo lo que mandan ahorita el mensaje, ahora parece buffet, parece restaurante en la casa. Exacto. Todos quieren comer cosas diferentes. Exacto, entonces ya para los papás es difícil porque están trabajando y aparte hacer toda esta cuestión y gestionar el uso de los celulares, se puede realmente simplificar la vida, pero es solamente, pues, primera base que los papás tomen ese papel, que vuelvan a tomar ese lugar que ellos tienen. Claro, a responsabilizarnos, nos guste o no a responsabilizarnos, porque el adulto es el adulto. Y tal parece que ahora los papás, los adultos, son adultos chiquitos y controlan hasta con la mirada a los papás. Gaby, no te digo adiós, ya sabes que esta es tu casa y estás con nosotros cada mes. Recibe un abrazo fraterno y un agradecimiento, bueno, profundo, porque la verdad estoy bien agradecida contigo y nos vemos para la próxima. Vamos a seguir con este tema porque lo vamos a hablar desde el punto de la pedagogía con la criminalística y la criminología, y se van a dar cuenta de los antecedentes que hay, y no es por causar morbo, pero sí es para concientizar, porque hace falta conocer esta información. Gracias, doctora Diana, por la invitación y gracias a nuestros locutores. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente, Gaby. Y pues saludos
a todos por allá, a la comunidad mexicana en Bélgica. Muchas gracias, doctora Diana. Muchísimas gracias. Muy buena tarde aquí y buenas madrugadas en Bélgica. Gracias. ¿Y se cortó, maestra? ¿Te quedas conmigo? Doctora Diana? Sí. ¿Te quedas conmigo un segundito? Porque Sí. tienes que descansar. ¿Mm?